¿Alguna vez te has detenido a observar cómo los pensamientos surgen en tu mente y cómo, sin darte cuenta, permites que se arraiguen, crezcan y, en muchos casos, te dominen? Imagina por un momento que, en lugar de permitir que esos pensamientos se apoderen de ti, simplemente los observas sin juzgarlos, sin darles más energía de la que merecen. ¿Qué pasaría si, en lugar de quejarte o resistirte, reconocieras que todos los seres humanos hacemos eso, en mayor o menor medida? Permíteme compartir contigo una historia que viví hace algunos años, cuando residía en una pequeña cabaña en el campo en Inglaterra. Era un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, con 3 dormitorios en el piso superior. Como mis ingresos no eran altos, decidí alquilar 2 de esas habitaciones. Durante aproximadamente 3 años, tuve la oportunidad de convivir con diferentes personas que llegaban por un tiempo y luego se marchaban. En total, conocí a unas 10 u 11 personas, y de ellas, 8 mostraron patrones de comportamiento que podrían describirse como disfuncionales, incluso cercanos a lo que podríamos llamar locura. No me refiero a simples peculiaridades de personalidad, sino a algo más profundo, patrones que distorsionaban por completo su percepción de la realidad en ciertos aspectos de sus vidas. Era fascinante, y al mismo tiempo, desafiante observar cómo estas personas, en su mayoría, se dejaban llevar por lo que podríamos llamar subpersonalidades o aspectos inconscientes de su ser. Solo 2 de ellas mostraron un mayor grado de presencia, una conexión más profunda con el momento presente, y no se dejaron absorber por esos patrones disfuncionales. Hubo una persona en particular que se quedó conmigo durante 2 o 3 meses. Era tranquila, serena, y una amiga me comentó después que vivir en mi casa era como estar en un tanque de flotación. Sin embargo, cuando esta persona se marchó, supe por relatos de otros que había vuelto a caer en patrones de comportamiento dramáticos, incluso violentos. Era como si, en el campo de energía de la presencia que se generaba en ese espacio, ella hubiera podido elevarse a un estado más consciente, pero al salir de allí, los viejos hábitos regresaban. Esta experiencia me llevó a una reflexión profunda. Los seres humanos no somos un solo ser. En cada uno de nosotros coexisten múltiples aspectos, algunos más conscientes y otros más inconscientes. Y es precisamente esta dualidad la que nos lleva a comportarnos de maneras que, en ocasiones, ni siquiera podemos comprender. El poder de la presencia, una transformación radical en tu vida. Imagina que estás en medio de una discusión acalorada con alguien. Las palabras vuelan, las emociones se intensifican y de repente, sientes que estás a punto de perder el control. ¿Qué haces? ¿Te dejas llevar por la ira, por el impulso de tener la razón, o das un paso atrás y simplemente observas? Este es el poder de la presencia. Es esa capacidad de detenerte, de respirar y de observar lo que está sucediendo sin dejarte arrastrar por la corriente de tus pensamientos y emociones. Y cuando lo haces, algo mágico ocurre. Dejas de tomar el comportamiento de los demás como algo personal. ¿Por qué tomamos todo tan personal? La mayoría de nosotros vivimos en un estado de identificación constante con nuestros pensamientos y emociones. Creemos que somos lo que pensamos, que nuestras reacciones definen quiénes somos. Pero la verdad es que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos algo mucho más profundo, somos la conciencia que observa. Cuando alguien actúa de manera hiriente o desconsiderada, es fácil caer en la trampa de pensar que lo hace para lastimarnos a nosotros específicamente. Pero la realidad es que la mayoría de las personas actúan desde sus propias heridas, sus propios patrones inconscientes. No es personal, es simplemente el reflejo de su nivel de conciencia en ese momento. Ejemplo, la persona que siempre critica. Piensa en alguien que conoces y que tiende a criticar constantemente. Tal vez es un familiar, un compañero de trabajo o incluso un amigo. Cada vez que interactúas con esta persona, sientes que nada de lo que haces es suficiente. ¿Cómo reaccionas? Si estás identificado con tus pensamientos y emociones, es probable que te sientas herido, frustrado o incluso enojado. Puedes comenzar a quejarte, a juzgar a esa persona o a distanciarte emocionalmente. Pero si estás presente, si estás conectado con ese lugar de quietud dentro de ti, algo diferente sucede. En lugar de reaccionar, observas. Te das cuenta de que esa persona no critica porque haya algo malo en ti, sino porque está lidiando con sus propias inseguridades, sus propios miedos. Tal vez fue criada en un entorno donde la crítica era la norma, o tal vez está proyectando su propia insatisfacción contigo. Y cuando lo ves desde esta perspectiva, algo cambia.
Ya no te sientes atacado. En lugar de eso, sientes compasión. Comprendes que esa persona está atrapada en sus propios patrones inconscientes, al igual que todos lo estamos en algún momento. El poder de la observación. La presencia no significa que debas tolerar comportamientos dañinos o permitir que otros te traten mal. No se trata de ser pasivo o de ignorar lo que sucede. Se trata de responder desde un lugar de conciencia, en lugar de reaccionar desde la inconsciencia. Por ejemplo, imagina que estás en una reunión de trabajo y un colega te interrumpe constantemente, menospreciando tus ideas. Si estás identificado con tus pensamientos, es probable que te sientas frustrado, que te quejes internamente o que incluso contraataques. Pero si estás presente, simplemente observas. Te das cuenta de que esa persona no está actuando desde la conciencia, sino desde su propio ego, su necesidad de ser el centro de atención. Y desde ese lugar de presencia, puedes elegir cómo responder. Tal vez decides hablar con esa persona después de la reunión, expresando cómo te sientes de manera calmada y asertiva. O tal vez simplemente dejas ir la situación, sabiendo que no vale la pena gastar energía en algo que no puedes controlar. La liberación de no tomar nada personal. Uno de los mayores regalos de la presencia es la liberación que viene con no tomar nada personal. Cuando dejas de creer que el comportamiento de los demás tiene que ver contigo, te liberas de una carga enorme. Ya no te sientes responsable de las acciones de los demás, ni te dejas arrastrar por sus dramas. Esto no significa que te conviertas en una persona fría o indiferente. Al contrario, te vuelves más compasivo, más comprensivo. Comprendes que todos estamos en nuestro propio viaje, lidiando con nuestras propias batallas internas. Y desde ese lugar de comprensión, puedes relacionarte con los demás de una manera más auténtica y amorosa. Ejemplo, el conductor impaciente. Imagina que estás manejando por la ciudad y de repente, un conductor te corta el paso, tocando el claxon de manera agresiva. ¿Cómo reaccionas? Si estás identificado con tus pensamientos, es probable que te sientas enojado, que maldigas al otro conductor o que incluso intentes vengarte de alguna manera. Pero si estás presente, simplemente observas. Te das cuenta de que ese conductor no está actuando desde la conciencia. Tal vez tiene prisa, está estresado o simplemente está teniendo un mal día. Y en lugar de dejarte arrastrar por la ira, respiras profundamente y sigues tu camino. Este pequeño acto de presencia puede tener un impacto enorme en tu día. En lugar de llegar a tu destino sintiéndote enojado y frustrado, llegas sintiéndote en paz, sabiendo que no has permitido que la inconsciencia de otra persona afecte tu estado de ánimo. La presencia como herramienta de transformación. La presencia no solo te beneficia a ti, sino que también tiene el poder de transformar tus relaciones y tu entorno. Cuando estás presente, irradias una energía de calma y claridad que puede influir en los demás. Por ejemplo, imagina que estás en una discusión con tu pareja. Si ambos están identificados con sus pensamientos y emociones, es probable que la discusión se intensifique, llevándolos a un callejón sin salida. Pero si tú estás presente, si estás conectado con ese lugar de quietud dentro de ti, algo diferente sucede. Tu presencia actúa como un ancla, ayudando a calmar la situación. Tal vez tu pareja comienza a sentirse más tranquila, más dispuesta a escuchar. O tal vez simplemente la discusión se disuelve, porque ya no hay energía para alimentarla. El poder de la presencia es transformador. Te permite ver más allá de las apariencias, de los comportamientos superficiales, y conectarte con la esencia de lo que realmente eres. Te libera de la necesidad de controlar a los demás, de juzgarlos o de cambiarles. Cuando estás presente, te das cuenta de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con el nivel de conciencia que tenemos en este momento. Y desde ese lugar de comprensión, puedes relacionarte con los demás de una manera más auténtica, más amorosa y más compasiva. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación desafiante, recuerda, no es personal. Respira, observa y permite que el poder de la presencia te guíe. Porque cuando estás presente, no solo te liberas tú, sino que también ayudas a liberar a los demás. La verdadera confianza, un viaje hacia tu interior. ¿Alguna vez has sentido que tu felicidad depende de lo que los demás hagan o digan? Que si esa persona te trata bien, te valida o cumple tus expectativas, ¿entonces todo estará bien? Pero, ¿qué pasa cuando no lo hacen? Cuando te decepcionan, te fallan o actúan de manera inconsciente. La mayoría de nosotros hemos vivido esta dinámica.
Buscamos seguridad y confianza en el mundo exterior, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras posesiones. Queremos que las personas sean consistentes, que actúen de manera consciente, que no nos lastimen. Pero la verdad es que no podemos confiar en que los demás siempre actúen desde la conciencia. Como dijo Byron Katie, confío en que todos hagan lo que hacen. Esta frase encierra una profunda sabiduría. No significa que debamos aprobar o tolerar comportamientos dañinos, sino que reconocemos que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia en cada momento. Y cuando entendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. El error de buscar confianza en lo externo. Imagina que tienes una relación muy cercana con alguien, un amigo, una pareja o un familiar. Confías en esa persona, te sientes seguro con ella. Pero un día, esa persona hace algo que te decepciona. Tal vez te miente, te traiciona o simplemente actúa de manera egoísta. ¿Qué sucede contigo? Si tu sentido de seguridad y confianza depende de esa persona, es probable que te sientas devastado. Puedes comenzar a cuestionar todo, la relación, tu capacidad para confiar, incluso tu valor como persona. Pero ¿qué pasaría si tu confianza no dependiera de los demás? Si viniera de un lugar más profundo dentro de ti. Ejemplo, la amistad que cambió. Piensa en un amigo en quien confiabas plenamente. Tal vez compartían secretos, se apoyaban mutuamente y creías que esa amistad duraría para siempre. Pero un día, ese amigo te falla. Tal vez te critica a tus espaldas o deja de estar ahí cuando más lo necesitas. Si tu confianza está puesta en esa persona, es probable que te sientas traicionado, enojado o incluso desesperado. Pero si tu confianza viene de dentro, algo diferente sucede. Te das cuenta de que esa persona actuó desde su propio nivel de conciencia en ese momento. Tal vez estaba lidiando con sus propios miedos, sus propias inseguridades. Y aunque su comportamiento te haya lastimado, comprendes que no tiene que ver contigo, sino con ella. Desde ese lugar de comprensión, puedes elegir cómo responder. Tal vez decides hablar con tu amigo, expresando cómo te sientes de manera calmada y asertiva. O tal vez simplemente dejas ir la situación, sabiendo que no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí cómo respondes tú. La verdadera confianza viene de dentro. La verdadera confianza no es algo que se construye en base a lo que los demás hacen o dejan de hacer. Es un estado interno, un lugar profundo dentro de ti donde la mente se calma y ya no estás atrapado en tus pensamientos y emociones. Es el lugar donde simplemente eres. Cuando conectas con ese lugar, algo cambia. Ya no necesitas que los demás actúen de cierta manera para sentirte en paz. Puedes permitirles ser como son, porque tu sentido de seguridad y confianza no depende de ellos. La fe como conexión con el ser, más allá de las creencias. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente la fe? Muchos de nosotros crecimos asociando la fe con creencias religiosas o espirituales, con dogmas o historias que nos contaron desde niños. Pero, ¿qué pasa si te digo que la fe no tiene nada que ver con creer en algo externo, sino con conectar con algo interno, con tu propia esencia? En muchas tradiciones espirituales, se habla de la fe. Pero aquí hay un secreto: la fe no es lo mismo que la creencia. La creencia es una historia que te cuentas a ti mismo, algo que tu mente ha construido. Puedes creer en Dios, en el universo, en la energía cósmica, pero al final, esas son solo ideas, conceptos que tu mente ha aceptado como verdaderos. La fe, por otro lado, es algo mucho más profundo. Es una conexión directa con el ser, con esa presencia que eres en esencia. Es ese lugar dentro de ti que no cambia, que no depende de las circunstancias externas. Y cuando estás conectado con ese lugar, surge una confianza natural, una paz que trasciende todo lo que sucede afuera. La diferencia entre creencia y fe. Imagina que estás en un avión, a punto de despegar. Puedes creer que el avión es seguro, que el piloto está capacitado, que todo saldrá bien. Pero si no tienes fe, si no estás conectado con ese lugar de quietud dentro de ti, es probable que sientas ansiedad, miedo, incluso pánico. La creencia es mental. La fe es visceral. La creencia te dice que todo estará bien. La fe te permite sentir que todo está bien, incluso en medio de la incertidumbre. Ejemplo, la pérdida de un ser querido. Piensa en alguien que ha perdido a un ser querido. Si esa persona solo tiene creencias, es probable que se aferre a la idea de que su ser querido está en un mejor lugar,
o que se reencontrarán en otra vida. Pero si no tiene fe, si no está conectada con ese lugar de presencia dentro de sí, esas creencias pueden no ser suficientes para aliviar su dolor. En cambio, si esa persona tiene fe, si está conectada con su ser, algo diferente sucede. Comprende que la vida y la muerte son parte de un ciclo natural, que su ser querido no ha desaparecido, sino que ha regresado a la esencia de lo que siempre fue. Y desde ese lugar de conexión, puede encontrar paz, incluso en medio del dolor. La fe como confianza en lo impermanente. Como dijo el Buda, todo es impermanente. Las personas cambian, las situaciones cambian, y tratar de aferrarte a algo que está en constante cambio solo te trae sufrimiento. La verdadera fe no es creer que las cosas siempre serán como quieres que sean. Es confiar en que, pase lo que pase, hay un lugar dentro de ti que nunca cambia, que siempre está presente. Ejemplo, la crisis económica. Imagina que estás enfrentando una crisis económica. Has perdido tu trabajo, tus ahorros se están agotando y no sabes qué hacer. Si tu fe está puesta en el dinero, en la seguridad financiera, es probable que te sientas desesperado, ansioso, incluso en pánico. Pero si tu fe está en tu ser, algo diferente sucede. Te das cuenta de que, aunque la situación es desafiante, tu valor como persona no depende de tu situación financiera. Comprendes que esta es una oportunidad para reconectar con tu ser, con ese lugar dentro de ti que no cambia. Desde ese lugar de fe, puedes enfrentar la situación con calma y claridad. Tal vez decides explorar nuevas oportunidades, o tal vez simplemente te tomas un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La fe como conexión con la fuente. La fe es una conexión consciente con la fuente, con esa energía de vida que está dentro de ti. Es ese lugar donde sabes que eres parte de algo mucho más grande, que no estás separado del universo, sino que eres una expresión de él. Cuando estás conectado con ese lugar, surge una confianza natural. Ya no buscas seguridad en lo externo, porque sabes que todo es impermanente. Las personas cambian, las situaciones cambian, y tratar de aferrarte a algo que está en constante cambio solo te trae sufrimiento. Ejemplo, el viaje espiritual. Imagina que estás en un viaje espiritual, buscando respuestas, buscando sentido. Si tu fe está puesta en las enseñanzas de un gurú, en las prácticas de una tradición, es probable que te sientas perdido si esas enseñanzas o prácticas no te dan las respuestas que buscas. Pero si tu fe está en tu ser, algo diferente sucede. Te das cuenta de que las respuestas que buscas no están afuera, sino dentro de ti. Comprendes que el viaje espiritual no es sobre seguir a alguien o algo, sino sobre reconectar con tu propia esencia. Desde ese lugar de fe, puedes explorar diferentes enseñanzas y prácticas, pero siempre sabiendo que la verdadera sabiduría está dentro de ti. La fe no es algo que se busca en el mundo exterior, es algo que se encuentra dentro de ti. Es ese lugar profundo donde la mente se calma y ya no estás atrapado en tus pensamientos y emociones. Es el lugar donde simplemente eres. Cuando conectas con ese lugar, algo cambia. Ya no necesitas que las cosas sean de cierta manera para sentirte en paz. Puedes permitir que la vida fluya, porque tu sentido de seguridad y confianza no depende de lo externo. La benevolencia como expresión de la presencia. El poder del amor consciente. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que alguien te trató de manera grosera o desconsiderada, y en lugar de reaccionar con enojo o frustración, sentiste una oleada de compasión hacia esa persona? Ese es el poder de la benevolencia, una energía que fluye naturalmente cuando estás conectado con tu ser, con ese lugar de presencia dentro de ti. La benevolencia no es algo que se fuerza o se fabrica, es una expresión natural de la presencia. Cuando estás presente, ya no reduces a las personas a sus roles o a sus comportamientos inconscientes. En lugar de eso, las ves como seres humanos, igual que tú, lidiando con sus propios desafíos, sus propias batallas internas. El flujo de bondad amorosa. Este flujo de benevolencia es lo que podríamos llamar amor, pero no en el sentido convencional. No es el amor romántico o condicionado que depende de lo que los demás hagan o digan. Es más bien una bondad amorosa, una conexión energética que surge cuando estás presente. Cuando te relacionas con los demás desde este lugar, algo cambia. Incluso las personas más inconscientes, aquellas que suelen actuar desde el ego, la ira o el miedo, pueden volverse un poco más conscientes en tu presencia. Ejemplo, el encuentro con un extraño. Imagina que estás en un supermercado, haciendo fila para pagar. De repente,
Alguien se acerca apurado, con una actitud grosera, y te pide que lo dejes pasar porque tiene prisa. ¿Cómo reaccionas? Si estás identificado con tus pensamientos y emociones, es probable que te sientas molesto, que pienses, ¿quién se cree que es? ¿Por qué debería dejarlo pasar? Pero si estás presente, algo diferente sucede. Observas a esa persona y te das cuenta de que su comportamiento no tiene que ver contigo. Tal vez está teniendo un mal día, tal vez está lidiando con una situación difícil. Y desde ese lugar de presencia, sientes una oleada de compasión. Claro, pase usted, dices con una sonrisa. Y en ese momento, algo cambia. La persona se detiene, te mira, y por un instante, su actitud se suaviza. Tal vez incluso te da las gracias, con un tono más amable. Este pequeño acto de benevolencia no solo transforma la situación, sino que también tiene un impacto en ti. Te sientes más ligero, más conectado con tu ser. Y esa energía de bondad amorosa continúa fluyendo, afectando a todos los que te rodean. La benevolencia como sanación. La benevolencia no solo transforma las interacciones cotidianas, también tiene el poder de sanar. Cuando estás presente y te relacionas con los demás desde ese lugar, puedes ayudar a sanar heridas emocionales, tanto en ti como en los demás. Ejemplo, la reconciliación familiar. Piensa en una situación familiar tensa, tal vez una discusión que ha estado pendiente durante años. Si te acercas a esa situación desde el ego, desde la necesidad de tener la razón o de culpar a los demás, es probable que la tensión aumente. Pero si te acercas desde la presencia, desde la benevolencia, algo diferente sucede. Te das cuenta de que la otra persona no es tu enemigo, sino un ser humano que está lidiando con sus propios miedos, sus propias heridas. Y desde ese lugar de comprensión, puedes expresar tus sentimientos de manera calmada y asertiva, sin culpar ni juzgar. Entiendo que esto ha sido difícil para ambos, dices. No estoy aquí para tener la razón, sino para encontrar una manera de sanar. Y en ese momento, algo cambia. La otra persona se siente escuchada, comprendida. Tal vez incluso se disculpa, o expresa sus propios sentimientos de manera más abierta. Este acto de benevolencia no solo transforma la relación, sino que también te libera a ti. Ya no estás atrapado en el ciclo de la ira y el resentimiento. En lugar de eso, sientes una paz profunda, una conexión renovada con tu ser. La benevolencia como conexión universal. La benevolencia no se limita a las relaciones cercanas. Es una energía que puedes extender a todos los seres humanos, incluso a aquellos que no conoces. Ejemplo, el mendigo en la calle. Imagina que estás caminando por la calle y ves a un mendigo sentado en la esquina. Si estás identificado con tus pensamientos, es probable que pases de largo, tal vez sintiendo un poco de culpa o indiferencia. Pero si estás presente, algo diferente sucede. Observas a esa persona y te das cuenta de que, más allá de su apariencia, es un ser humano igual que tú. Tal vez ha tenido una vida difícil, tal vez ha cometido errores, pero en el fondo, es un alma que busca amor y conexión, al igual que todos nosotros. Y desde ese lugar de presencia, decides hacer algo. Tal vez le das algo de dinero, o simplemente le sonríes y le dices, que tengas un buen día. Este pequeño acto de benevolencia no solo afecta a esa persona, sino que también te afecta a ti. Te sientes más conectado con tu ser, más consciente de la interconexión que existe entre todos los seres humanos. La benevolencia es una expresión natural de la presencia. Cuando estás conectado con tu ser, esa energía de bondad amorosa fluye desde ti, transformando no solo tus relaciones, sino también tu experiencia de la vida. El ser humano y el ser, la dualidad que define nuestra existencia. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? ¿Eres tu nombre, tu profesión, tus logros, tus fracasos? ¿O hay algo más profundo, algo que trasciende todas esas etiquetas y roles que la sociedad te ha dado? En el idioma inglés, no existe una sola palabra para referirse al ser humano. Decimos ser humano, que une dos conceptos, el ser y lo humano. Esto, lejos de ser una limitación, encierra una profunda verdad sobre nuestra existencia. Lo humano, la forma que habitamos. Lo humano es la forma, el vehículo físico y psicológico que habitamos en esta vida. Es la persona que cree ser, con todas sus imperfecciones, condicionamientos y roles. Es el nombre que llevas, la historia que te cuentas a ti mismo, las emociones que experimentas y los pensamientos que surgen en tu mente.
Pero lo humano no es todo lo que eres. Es solo una parte, una expresión temporal de algo mucho más profundo. Ejemplo, el ejecutivo estresado. Imagina a un ejecutivo de alto nivel, alguien que ha dedicado su vida a construir una carrera exitosa. Para el mundo, es un hombre poderoso, respetado, admirado. Pero dentro de él hay una lucha constante. El estrés, la ansiedad, la sensación de que nunca es suficiente. Este ejecutivo está identificado con lo humano, su rol, sus logros, sus fracasos. Cree que su valor como persona depende de su éxito profesional. Pero en el fondo, hay algo más, algo que no cambia, que no depende de lo que logre o deje de lograr. Ese algo es el ser. El ser, la esencia que eres. El ser es la esencia que eres en realidad. Es ese lugar dentro de ti que no cambia, que no depende de las circunstancias externas. Es la presencia que observa tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Cuando conectas con tu ser, algo cambia. Ya no te identificas tanto con lo humano, con tus roles y condicionamientos. En lugar de eso, simplemente eres. Ejemplo, la madre abrumada. Piensa en una madre que está criando a sus hijos, lidiando con las demandas del trabajo, la casa, las responsabilidades familiares. Para el mundo, es una mujer fuerte, dedicada, sacrificada. Pero dentro de ella, hay una sensación de agotamiento, de haber perdido su identidad más allá de ser mamá. Esta madre está identificada con lo humano, su rol de cuidadora, sus responsabilidades, sus sacrificios. Pero en el fondo, hay algo más, algo que no depende de lo que haga o deje de hacer. Ese algo es el ser. Despertar espiritualmente, cambiar tu identidad. Despertar espiritualmente significa cambiar tu identidad de lo humano al ser. Es un proceso de reconexión con tu esencia, con ese lugar dentro de ti que no cambia, que no depende de las circunstancias externas. Cuando esto sucede, lo humano se vuelve más liviano, más agradable. Ya no te identificas tanto con tus pensamientos, emociones o roles. Simplemente eres, y desde ese lugar, te relacionas con el mundo y con los demás de una manera más auténtica y amorosa. Ejemplo, el artista atormentado. Imagina a un artista que ha dedicado su vida a su arte. Para el mundo, es un genio, alguien que ha creado obras maestras. Pero dentro de él hay una lucha constante, la inseguridad, el miedo al fracaso, la sensación de que nunca es suficiente. Este artista está identificado con lo humano, su talento, sus logros, sus fracasos. Cree que su valor como persona depende de su éxito artístico. Pero en el fondo, hay algo más, algo que no cambia, que no depende de lo que logre o deje de lograr. Ese algo es el ser. Cuando este artista despierta espiritualmente, algo cambia. Ya no se identifica tanto con su arte, con sus logros o fracasos. En lugar de eso, simplemente es. Y desde ese lugar, su arte se vuelve más auténtico, más libre, más lleno de vida. La dualidad que nos define. La dualidad entre lo humano y el ser es lo que define nuestra existencia. Lo humano es la forma que habitamos en esta vida, con todas sus imperfecciones y condicionamientos. El ser es la esencia que somos en realidad, esa presencia que observa, que simplemente es. Cuando comprendemos esta dualidad, algo cambia. Ya no nos identificamos tanto con lo humano, con nuestros roles y condicionamientos. En lugar de eso, nos reconectamos con nuestro ser, con esa esencia que no cambia, que no depende de las circunstancias externas. El ser humano y el ser son dos aspectos de nuestra existencia. Lo humano es la forma que habitamos en esta vida, con todas sus imperfecciones y condicionamientos. El ser es la esencia que somos en realidad, esa presencia que simplemente es. Conclusión. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en tus pensamientos, o que alguien a tu alrededor actúe de manera inconsciente, recuerda esto. Todos somos seres humanos en proceso de despertar. Algunos están más conectados con su ser, otros menos. Pero en el fondo, todos compartimos la misma esencia. Permítete descender a ese lugar de quietud dentro de ti, donde la mente se calma y solo existe la presencia. Desde allí, podrás relacionarte con los demás desde un lugar de compasión y entendimiento. Y, quién sabe, tal vez tu presencia sea el catalizador que ayude a otros a despertar también. Porque al final, no se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar tu relación contigo mismo.
Cuando estás en paz contigo, el mundo a tu alrededor refleja esa paz. Y eso, querido amigo, es el verdadero poder de la presencia. ¿Te ha resonado este mensaje? ¿Sientes que hay algo dentro de ti que quiere despertar, reconectar con tu esencia y vivir desde un lugar más auténtico y amoroso? Si es así, este es solo el comienzo. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos cómo vivir desde la presencia, cómo transformar tu relación contigo mismo y con los demás, y cómo encontrar esa paz interior que no depende de las circunstancias externas. Cada vídeo es una oportunidad para profundizar en tu viaje espiritual y descubrir el poder de simplemente ser. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Cómo has experimentado la conexión entre lo humano y el ser en tu propia vida? Tu voz es importante, y juntos podemos crear una comunidad de apoyo y crecimiento. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Porque cuando estás presente, no solo transformas tu vida, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Recuerda, el viaje hacia el ser no es algo que haces solo, es algo que compartimos como humanidad. Así que únete a esta comunidad, suscríbete, comenta y juntos sigamos explorando el poder de la presencia.